Bienvenido a la clase de gestión de los sistemas de calidad. Hoy abordaremos el tema Introducción a las normas ISO. Apegarnos a una norma no siempre implica algo con lo que debemos de cumplir por obligación o para que no nos sancionen. El verdadero objetivo de una norma de calidad va más allá de imponer un castigo por si no la cumplimos, puesto que la finalidad de una norma es asegurar que tanto los productos y servicios que compramos o consumimos satisfagan una necesidad y que sea apropiado para el cliente o consumidor. En la clase de hoy conoceremos un conjunto de normas de carácter universal, es decir, que son utilizadas por todo el mundo para el bien tanto del cliente como de las empresas. Me refiero a las normas de la familia ISO, de las cuales daré una introducción para que conozcas a grandes rasgos cuáles son, para qué sirven y cómo es que se utilizan. Así que no te pierdas ningún detalle de lo que aprenderás a continuación. Muchas gracias por acompañarme. Bienvenido. Como es costumbre, primero iniciaremos por la definición. ¿Qué son las normas ISO? Las normas ISO son un conjunto de normas para el control y gestión de la calidad, establecidas por la Organización Internacional de Normalización. Siendo más específicos, este tipo de normas son una especie de documento que especifican ¿qué cosa? Requerimientos que pueden ser empleados en organizaciones para garantizar que los productos y o servicios ofrecidos por las mismas cumplan con su objetivo. ¿Cuál objetivo? Satisfacer una necesidad al cliente o al consumidor. Fíjate bien, acabo de decir requerimientos que pueden ser empleados por las organizaciones. ¿Qué queremos decir con eso? Que no son obligatorias. Las normas ISO no son obligatorias como las NOM. Seguro te acuerdas de la clase pasada, ¿no? Cuando hablábamos de las NOM y las NMX. Las NMX tampoco son obligatorias, así como las normas ISO. Sí, eso lo vimos en la clase anterior. Sin embargo, el hecho de que no sean obligatorias las normas ISO no significa o no implica que estas no sean buenas o sean apropiadas, ¿sí? Sino al contrario, el uso y aplicación de las normas ISO de forma adecuada ayuda a muchas organizaciones hoy en día a tener estándares de calidad mucho más altos que favorecen al cliente. Y escucha bien, además trae beneficios económicos para las organizaciones. ¿Y a qué me refiero con eso? Bueno, la implementación de las normas ISO va a acarrear beneficios, entre los cuales está el ahorro de costos y el aumento de la productividad que termina en ingresos o en beneficios económicos para las empresas. Entonces, quien emplee las normas ISO tiene ese sello de garantía de beneficios económicos y beneficios de otro tipo que impactan directamente en la productividad y la calidad de la empresa y de los productos y servicios que ofrezca. Dicho eso, entonces podemos decir que la finalidad de las normas ISO es ofrecer orientación, coordinación, simplificación y unificación de criterios a las empresas y organizaciones con el objeto de reducir costos y aumentar la efectividad, así como estandarizar las normas de productos y servicios para las organizaciones internacionales. Veamos ahora cómo es que surgieron las normas ISO. ¿Cuál es el origen de estas normas? Bien, te platico que durante la Segunda Guerra Mundial que marca un papel importante en la calidad. Seguro te has de acordar, en la primera clase que vimos, cuando veíamos la historia de la calidad, hablábamos de que la calidad en esta época o en esta etapa era vista como la de asegurar la eficacia del armamento, ¿sí? Bueno, pues de ahí surge precisamente, ¿no? De esos tiempos bélicos, siendo específicos cuando inicia la Segunda Guerra Mundial. Bueno, querían de cierta manera crear un sistema que eficientara la producción de armas, que fuera eficiente, al menor costo, con los menores errores, puesto que los soldados pues iban a la guerra y pues estos tenían que asegurar que las armas pues fueran hechas o funcionaran más bien para lo que fueron hechas. Entonces pues de ahí surge, por la premura o la urgencia de la guerra, ¿no? Al inicio de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, más adelante, en 1946, pues
se hace una reunión, específicamente en Londres, Inglaterra, donde se toma como base, ¿sí?, esa misma ideología que utilizaron en esa época de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Pero ya no para aplicarse en asuntos bélicos, en asuntos de guerra, sino ya para adaptarlo a la industria, ¿sí? En esta cita que se participaron alrededor de 64 miembros que provenían de más de 25 países diferentes, pues llegaron a un acuerdo en estandarizar los sistemas de calidad de manera internacional basados en una norma, ¿sí? Entonces es cuando surge la creación de la Organización Internacional de Estandarización, hoy conocida como ISO, ¿sí?, que se fundó el 23 de febrero de 1947 con sede en Ginebra, Suiza, resultado de las necesidades creadas, como dijimos, a partir de la Segunda Guerra Mundial. Seguro te estarás preguntando qué tan confiables son estas normas, porque dijimos que eran opcionales. Y probablemente por tu mente pase de que el hecho de que sea una norma opcional pues no es importante, no es confiable. Pero antes de que pienses eso, permíteme platicarte o comentarte dos datos muy interesantes. Bueno, las ISO, dijimos hace un momento que es la Organización Internacional de Estandarización, tiene presencia en más de 200 países alrededor del mundo, promoviendo la estandarización de productos, servicios y procesos, ¿sí? Escucha este otro dato. La magnitud de su éxito es tan notable que actualmente cuenta con más de 1 millón de empresas certificadas en los 5 continentes, ¿sí? La certificación, déjame te platico, te adelanto, es prácticamente un documento que emite la ISO que acredita que una determinada empresa cumple al pie de la letra con una normatividad ISO. O sea, que garantiza que se ha implantado un sistema de gestión de la calidad. Bueno, de la certificación lo hablaremos más adelante. Lo que sí quiero que notes es que las normas ISO son, como dijimos en la introducción, de carácter universal. Es decir, son aplicadas por grandes cantidades de empresas alrededor de todo el mundo. Entonces, sí son confiables. Normas ISO. ¿Será que hay que implementarlas porque están de moda o porque realmente la empresa lo necesita? Bien. Aunque las certificaciones bajo las normas ISO se han puesto muy de moda, muchas empresas y sobre todo las pymes, que son las pequeñas y medianas empresas, no conocen los beneficios que esta certificación otorga a las organizaciones, ¿sí? Sobre todo para las pymes. Los beneficios de las ISO van más allá de una moda. La implementación de estas normas nos va a ayudar a que nuestros productos, nuestros servicios y nuestros procesos estén en orden, ¿sí? Pero sobre todo nos va a ayudar a mejorar la competitividad, que es importantísima hoy en día. Como lo hemos venido reiterando en repetidas ocasiones, si la empresa no es competitiva, no tiene un buen producto, un buen precio y no atiende bien a sus clientes, desaparece del mercado. Esta es una situación que desafortunadamente la vemos todos los días. Entonces, como dice Fidel Cabrera, es tiempo de reflexionar sobre los beneficios que conlleva un sistema de gestión de calidad certificado, antes de que el adquirirlo se vuelva una obligación por moda para mantenerse en el mercado. Es decir, la implementación de ISO no tiene que ser por moda, tiene que ser por una necesidad, porque la empresa realmente esté preocupada porque su sistema de calidad esté estandarizado. ¿Cuántas normas ISO existen? La verdad es que son numerosas, pero el uso o aplicación de cada una dependerá de las necesidades que cada empresa tenga, ¿sí? En esta ocasión vamos a hablar de la familia de normas ISO más conocidas. Son la ISO 9000, que habla acerca de los fundamentos y el vocabulario que se emplea en la norma, la ISO 9001, que hace referencia a los requisitos mínimos para un sistema de gestión de calidad, eso significa SGC eficiente, y la ISO 9004, que habla acerca de la mejora del desempeño del sistema de gestión de calidad.
Hablemos un poco de cada una de ellas. Vamos a empezar por la ISO 9000. Bien, la ISO 9000, que aquí vemos que dice ISO 9000 2015. El 2015 es porque actualmente es la versión más reciente. ¿Sí? La versión anterior fue la ISO 9000 2008. Bueno, dijimos que la norma ISO establece los principios básicos y el vocabulario de un sistema de gestión de calidad. Define su terminología para que no haya ningún tipo de dudas a la hora de verificar la calidad de los procesos de las organizaciones. Bueno, esta norma lo que vamos a encontrar es una especie de glosario, es decir, todos aquellos términos que encontraremos en las siguientes normas que de alguna manera nos va a servir para estandarizar todos aquellos significados, aquellos términos, ¿no? Todas aquellas palabras que se emplean en la norma y que de cierta manera podemos interpretar a nuestra manera. Entonces, precisamente para eso se crea ISO 9000, para que no lo interpretemos a nuestra manera, sino que haya una forma estandarizada o un documento de consulta que nos indique qué significa cada una de las palabras. ¿Sí? Es importante para que al momento de conseguir una certificación, el hecho de que yo interprete de una manera una cosa, para otro sea una cosa distinta. Entonces, por eso se crea ISO 9000, que nos habla acerca del vocabulario de la norma. Algunos términos que podemos encontrar, los muchos que vamos a encontrar en esta norma, es por ejemplo el que encontramos en el apartado 3.6.4, que nos define qué es un requisito. La norma ISO 9000 2015 nos dice que un requisito es una necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria. Sí, también encontramos, por ejemplo, en el apartado 369, que nos dice qué es una no conformidad. Una no conformidad es un incumplimiento de un requisito, ¿sí? Así también hablamos de la trazabilidad, de la auditoría y de muchos otros términos que vamos a utilizar en la familia de las normas ISO y que en la ISO 9000 nos van a especificar para que no haya esa confusión y esa interpretación distinta de una persona y de otra. Veamos ahora la ISO 9001-2015, ¿sí? Que es otra norma totalmente independiente, ¿sí? Que tiene relación con la norma ISO 9000 porque de esa vamos a agarrar la terminología, pero esta es un documento independiente y es una nueva norma, que es la ISO 9001-2015. ¿De qué trata la ISO 9001-2015? Bueno, esta norma recoge los requisitos mínimos para un sistema de gestión de la calidad eficiente. Es la norma más importante ya que establece un mínimo estándar al que todas las organizaciones deben llegar. Bueno, para que lo entiendas mejor, esta, a diferencia de la anterior, que solo nos hablaba del vocabulario, aquí se nos especifica los requerimientos con los que cada empresa deberá cumplir, paso por paso y punto por punto. La aplicación de estos requerimientos están en función de los principios de la gestión de la calidad, las cuales son 7, ¿sí? Enfoque al cliente, liderazgo, compromiso de las personas, enfoque a procesos, mejora, toma de decisiones basada en la evidencia y gestión de las relaciones. Algo que debemos de tener muy en cuenta son las formas verbales con las que funciona esta norma, y te lo explico a continuación. ¿Sí? Vamos a encontrar, por ejemplo, formas verbales como debe. Cuando nosotros veamos en la norma ISO 9001-2015 la palabra debe, esto indica un requisito, es decir, que obligadamente lo tenemos que cumplir. ¿Sí? Si por el contrario vemos la palabra debería, esto va a indicar una recomendación, es decir, que no estamos obligados a hacerlo, sino que en cierta forma la norma nos está sugiriendo, nos está recomendando. Entonces es muy diferente ver o interpretar la palabra debe a debería, ¿sí? Otra forma verbal que vamos a encontrar en la norma es puede, ¿sí? Puede indica un permiso, una posibilidad o una capacidad, ¿sí? Tampoco se toma como una obligación, ¿sí? Habla acerca de una posibilidad. También podemos encontrar en la norma la información identificada como nota, ¿sí? Se presenta a modo de orientación para la comprensión o clarificación del requisito correspondiente, ¿sí? Es como un detalle de lo que se nos está indicando, pues como un paréntesis de una explicación
más abierta. Para que entiendas mejor estas formas verbales, vamos a ver un ejemplo que se encuentra en esta norma, ¿sí? Justamente en el 7.1.3 que habla de la infraestructura. Vamos a leer, dice: la organización debe determinar, proporcionar y mantener la infraestructura necesaria para la operación de sus procesos y lograr la conformidad de los productos y servicios. Fíjate cómo subrayé en este párrafo la palabra debe, ¿sí? Que vimos que es una forma verbal que indica un requisito. La palabra debe nos está anunciando que tenemos que cumplir con eso. Es decir, si estamos hablando de infraestructura, pues vamos a fabricar un producto, por ejemplo mesas, pues debo de contar con maquinaria, con todos los insumos necesarios para generar ese producto que estoy elaborando, que en este caso son las mesas. Vemos como debajo de este párrafo encontramos una nota que dice: nota, la infraestructura puede incluir, ¿sí? La nota es como un paréntesis para que nos dé más información de lo que nos acaba de decir anteriormente, ¿sí? Y dice: nota, la infraestructura puede incluir. Aquí encontramos otra forma verbal que nos hace referencia a una sugerencia de la norma, ¿sí? Puede incluir edificios y servicios asociados, o sea, no necesariamente tiene que tener esto, pues. Equipos incluyendo hardware y software, recursos de transporte, tecnologías de información y comunicación. Es una sugerencia a la norma, y aquí vemos sencillamente en este apartado 7.1.3 que habla de la infraestructura, 3 de las formas verbales con las que nos podemos encontrar: debe, obligación; nota, información adicional; puede, opcional, no estoy obligado. Hago mucha hincapié en estas formas verbales porque es muy importante, ¿sí? La ISO 9001, que es la norma con la cual se nos presentan los requisitos con los que hay que cumplir, es muy estricta en ese sentido, sobre todo si estamos buscando una certificación. Más adelante vamos a hablar de las auditorías, ¿sí? Que es una especie de revisión. La auditoría externa es una especie de revisión al sistema de gestión para ver si se cumple con cada punto que especifica la norma ISO 9001. Entonces es muy importante que interpretemos la norma de forma correcta, ¿no? Sobre todo con estas formas verbales que nos indica, sobre todo en la parte de debe, ¿sí? Aquello que es obligatorio, con el requisito que tenemos que cumplir sí o sí. Entonces, por eso el hincapié y la explicación en comprender estas formas verbales. Otros ejemplos, ¿sí? De estas formas verbales que podemos encontrar en otros apartados de la norma. Veamos, por ejemplo, el siguiente del 7.5.3 que habla del control de la información documentada, ¿sí? Dice: la información documentada requerida por el sistema de gestión de la calidad y por esta norma internacional se debe controlar para asegurarse de que, inciso A, esté disponible y sea idónea para su uso, donde y cuando se necesite. Inciso B, esté protegida adecuadamente, por ejemplo, contra pérdida de la confidencialidad, uso inadecuado o pérdida de integridad. Vemos cómo aparece de nuevo la palabra debe, ¿sí? Si estamos hablando de información documentada, la empresa debe de generar registros, formatos, etcétera, ¿no? Sobre lo que nos esté pidiendo la norma, y tiene que estar disponible para su uso y cuando se necesite. Por ejemplo, vamos a suponer que nos visita el auditor externo y nos pide el formato de entrada de mercancía. Entonces, ese documento, ese formato de entradas tiene que estar disponible en físico, en digital, como sea, pero tiene que estar disponible para su uso o consulta, ¿sí? Y nos dice que debe de estar protegido adecuadamente. Otro ejemplo lo podemos encontrar en el apartado 8.2.4 que habla acerca de los cambios en los requisitos para productos y servicios. La organización debe asegurarse de que cuando se cambien los requisitos para los productos y servicios, la información documentada pertinente sea modificada y que las personas pertinentes sean conscientes de los requisitos modificados. Es decir, si llegara a haber algún cambio en el producto o en el servicio, pues tiene que haber algún registro que avale ese, a lo mejor, nuevo diseño. Si le vamos a quitar, le vamos a poner algo a ese producto o a ese servicio, tiene que estar registrado y esa información debe de estar disponible, ¿no?
Igual las personas pertinentes o relacionadas a estos cambios pues tienen que estar conscientes de que esos requisitos fueron modificados. También debería de haber algún registro que nos avale que estas personas han sido enteradas de ese cambio, ¿no? Entonces vemos la importancia de estas obligaciones y estas consideraciones que debemos de tener cuando se contemplan estas palabras dentro de la norma. Por último, veamos la norma ISO 9004-2018. ¿Sí? Esta es una versión más reciente. ¿Y de qué trata la ISO 9004? Bueno, mejora el desempeño en un sistema de gestión de calidad. Con ella se pretende que las empresas mejoren constantemente y así consigan un rendimiento y resultados cada vez mejores. ¿Sí? Esta norma se basa mucho en el principio de Deming, ¿sí? En el ciclo de Deming. ¿Te acuerdas del ciclo PHVA? Planear, hacer, verificar y actuar. Bueno, es un proceso o es un ciclo de mejora continua. Precisamente esa es la razón de ser de esta norma, la ISO 9004-2018. ¿Sí? Vamos a ver el contenido de esta norma. ¿Sí? Vamos a encontrarnos, por ejemplo, algunos apartados que hablan, por ejemplo, el 7, el liderazgo. El 7.1.1 habla acerca de la alta dirección a través de su liderazgo debería. ¿Sí? Aquí subrayé otra forma verbal que indica algo que nos puede sugerir la norma, mas no estamos obligados a hacerlo. ¿Y qué dice? ¿O qué nos sugiere la norma en cuanto al liderazgo? Promover la adopción de la misión, visión, valores y cultura de un modo que sea conciso y fácil de comprender para lograr la unidad de propósito. ¿Sí? ¿Cuántas veces en la escuela nos han pedido redactar la misión, la visión y los valores? Y se ha hablado de cultura organizacional y vemos que ahora es importante porque, bueno, al incluirse en una norma de carácter internacional es que es muy importante. Entonces, la alta dirección, es decir, los jefes deben de promover precisamente estas cosas. La misión y la visión, valores y cultura en los empleados. ¿Sí? Me ha tocado ver en las empresas que he trabajado que muchas de las veces imprimen en el gafete del empleado la misión, la visión, los valores para que el empleado lo lea, lo conozca y sobre todo lo aplique, ¿no? Otra de las cosas que hacen es talleres, reuniones para que el empleado conozca la misión, la visión y los valores de la empresa y con ello pues se fomente una cultura de trabajo que haga que se consiga el propósito o los objetivos de la organización. Algo más que podemos encontrar en la norma es en el apartado 7.1.2 que nos habla acerca del logro del éxito sostenido. La alta dirección debería demostrar liderazgo y compromiso en la organización y el debería pues son sugerencias como hemos venido diciendo y en el inciso A nos dice estableciendo la identidad de la organización. ¿Sí? Muchas veces una estrategia de la empresa para demostrar esa identidad es que el trabajador se sienta parte de la empresa, que se sienta orgulloso de la empresa en la que trabaja y uno de los símbolos de identidad precisamente es el logotipo de la empresa. ¿Sí? Muchas veces nosotros portamos un logotipo y con el simple hecho de traerlo ya somos parte de la empresa. Es una manera de identidad con empresas. Otra de las sugerencias es fomentando una cultura de confianza e integridad. ¿Sí? Ya estamos hablando de situaciones en las que a lo mejor tomemos el parecer de la opinión del empleado. ¿Sí? Si nosotros escuchamos la voz de los empleados, de cierta manera les damos esa confianza de que su voz es importante y que puede servir para mejorar un proceso, un producto, etc. Otras maneras de fomentar una cultura de confianza con nuestro equipo de trabajo es a lo mejor realizando actividades que no tengan nada que ver con el trabajo. ¿Sí? He sabido de muchas empresas que utilizan esta estrategia de convivencia a lo mejor los fines de semana con sus trabajadores para fomentar precisamente esa cultura de confianza entre empleados y jefes. Otra de las sugerencias de la norma ISO 9004 para lograr este éxito sostenido del cual nos habla en este punto es estableciendo y manteniendo el trabajo en equipo. Tratar de hacerles ver que el trabajo en equipo siempre es mejor que hacerlo tú solo. Entonces,
Esas maneras o esas formas son las que nos sugiere la norma para lograr ese éxito sostenido. Así muchos otros apartados que vamos a encontrar en la norma ISO 9004 y que más adelante vamos a conocer a detalle. Hemos llegado al final de la clase. Si te quedó alguna duda acerca del tema Introducción a las normas ISO, comunícate conmigo. Estoy en la disposición de resolver todas tus dudas. Muchas gracias por tu atención. Nos vemos en la siguiente clase.